Empieza La Hora de Datola, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo podcast de Datola. Hoy tenemos como tema los CDPs. Queremos hablar de este concepto que si no has trabajado con él y lo has aterrizado, pues a veces puede ser un poco difuso, ¿no? Y puede ser un poco difícil ver las diferencias entre un CDP, un DMP, un CRM o tantas siglas que tenemos en este mundillo. Y para ello tenemos como siempre a Bryce Calvo. Hola Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí un mes más, un episodio más. Genial, ya van unos cuantos. Y a seguir sumando. Y tenemos también como invitada especial hoy a Eva Ródenas. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, todo bien aquí. Deseando de hablar un poco de misticismos del CDP y de mistificarlo un poco. Genial, pues estamos deseando escucharte. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para empezar y romper un poco el hielo, cuéntanos un poco sobre ti, quién es Eva, qué hace, cómo ha llegado hasta aquí, un poco qué relación tiene con el mundo de los datos. Bueno, pues yo tengo un background un poco curioso porque yo estudié administración y dirección de empresas, es decir, vengo de un background de no tener mucha idea de la informática, pero sí que me ha gustado toda la vida. Entonces, bueno, empecé en consultoría, empecé con CRM y al poco de empezar, pues me contrató Salesforce para trabajar con ellos. Estuve trabajando en Salesforce durante 4 o 5 años, primero en la parte de CRM, luego marketing, luego la parte de email marketing, luego la parte de MP. Y a partir de la parte de MP, bueno, pues hemos visto cómo ha ido evolucionando todo, nos ha tocado evolucionar con ello y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar con todo lo que es la experiencia de cliente y la experiencia de esa evolución del DMP que ha sido el CDP. Entonces, ahora estoy trabajando en Tilion, soy responsable de la preventa en todo el sur de Europa, de CDPs, y trabajo pues con empresas de todo tipo, de todas las verticales, en una consultoría de preventa de casos de uso y de diseño de casos de uso para este tipo de herramientas. Bueno, me encanta tu trayectoria porque has tocado todo, ¿no? Un poco todos estos conceptos que nos pueden ser un poco difusos. Entonces, vamos a empezar a entrar en harina. Coméntanos un poco, vale, ¿cómo definiríamos un CDP? Bueno, ¿Qué pues es? un CDP, es un también Customer Data Platform, una plataforma de datos de cliente, y creo que eso es muy importante. Es una plataforma al final que lo que hace es centralizar todo lo que son los datos de clientes, tanto de un cliente no conocido, es decir, como puede ser una first party cookie de un usuario que aterriza en la página web, como de un usuario conocido. Puede ser de cualquier fuente de datos, puede ser de un data warehouse que podamos tener, puede ser de información transaccional, puede ser de información de tienda física. Al final lo que hacemos es, en un CDP, está diseñado para integrar todos los datos de manera uniforme, estandarizar todo ese dato y hacerlos accesibles al resto de tecnologías, al resto de herramientas con las que trabajamos, bien sea pues herramientas de marketing, herramientas de ventas, y tener esa visión unificada del cliente lo que nos va a permitir es entender mejor cuáles son las preferencias y los comportamientos, para, en base a esos comportamientos, ser capaces no de ir, como decíamos, ir con una metralleta y impactar a todo el mundo con la misma campaña, sino ser capaces de responder proactivamente a cuál es el comportamiento, para trabajar con ese cliente en el canal más óptimo. Entonces, desde el punto de vista de negocio es, mantener esa estrategia omnicanal, unificada, con todos los equipos, los equipos de marketing, los equipos de ventas, para impulsar el crecimiento de negocio de la empresa. Entiendo que una de las partes más complejas aquí es precisamente, bueno, estandarizar, y unificar y homogeneizar, ¿no? Como decías, los datos que vienen desde puntos muy distintos. Hablabas de tienda física, hablas de Sí. web, hablas de todo. ¿Cómo es ese proceso? Que entiendo que ahí es donde está más la chicha de esto, ¿no? Bueno, no es solo, o sea, la parte de integración, de unificar esos datos, sí que es esa primera parte de recolección de datos,
Creo que aquí tenemos retos tanto a nivel técnico como a nivel de negocio. A nivel técnico, por un lado, pues tenemos un montón de tecnologías que están evolucionando todo el rato, que cada vez necesitamos pues trabajar con diferentes equipos, con diferentes tecnologías que van a ir evolucionando. Entonces, ser capaces, por un lado, de unificar a los diferentes equipos, ¿vale? A nivel técnico para saber cuál es la estructura de datos y qué datos voy a recopilar. No es voy a recopilar todos los datos de mi empresa porque todos los datos son súper importantes y voy a utilizar absolutamente todo. Yo creo que esto es a nivel técnico, tanto técnico como de negocio, una cosa muy importante, ser capaces de clarificar y de trabajar junto con negocio cuáles son los casos de uso y qué datos vamos a recopilar de cada herramienta, porque al final tenemos que ser escalables y tenemos que entender cuáles son los casos de uso que vamos a tener que vamos a tener que llevar a cabo. Por otro lado, a nivel técnico, creo que es muy importante hablar de la parte de consentimientos, de privacidad, de GDPR, ¿vale? No es solo recolectar los datos, sino también pues, estamos trabajando con un montón de herramientas, estamos hablando de unificar el perfil de cliente para mandar correos electrónicos, para mandar notificaciones push, para hablar con la persona en una tienda física, para mandarle publicidad. Gestionar toda esa privacidad y ese consentimiento a nivel técnico, para mí yo creo que también a la hora de implementar un CDP es uno de los principales retos. Y luego también, pues, no solo es el integrar y qué datos integro, sino cuáles son esos casos de uso y cómo los voy a medir. Hablábamos también justo antes del DMP, uno de los principales problemas que ha tenido el DMP durante muchos años, yo he trabajado con DMPs, era, bueno, yo estoy trabajando con esa third party cookie, cómo estoy midiendo la conversión, cómo estoy midiendo que estas campañas que yo estoy activando o que estos emails que yo estoy activando, al final lanzábamos campañas que se podían atribuir a diferentes canales, pero no éramos capaces de entender bien qué canales se están atribuyendo, ¿no? Entonces, esa también retroalimentación creo que también es muy importante. Entiendo que aquí hay un proceso, sobre todo cuando se llega a una empresa y se empieza a implementar el CDP, que es la evangelización, porque al final muchas veces con cualquier herramienta digital parece que es llegar, doble clic, si integramos con cualquier fuente y ya funciona. Y claro, hay un paso previo y entiendo que, bueno, entiendo no, sé que es costoso, que es la parte de que, ojo, que queremos medir de cada herramienta, cómo hacemos para llevarnos estos datos, tenemos estos datos. ¿Eso cómo lidiáis en vuestro día a día con todo esto? Pues es muy buena pregunta porque además nos pasa mucho y hay dos maneras o dos focos de vista, de puntos de vista, yo creo, de llevar esto. Como estábamos hablando, un CDP al unificar todo necesitamos trabajar con un montón de equipos. ¿Qué significa esto? Que o bien evangelizamos a todos los equipos, nos sentamos todos los equipos y diseñamos toda una estructura, lo cual es un reto mucho más grande y lleva muchísimo trabajo. Es decir, al final tenemos que poner en común toda esa información, tenemos que poner esas personas y todo el mundo tiene que sacar beneficio, ¿vale? Eso es una de las maneras y hay empresas que hacen un Center of Excellence y a partir de ahí pues empezamos a diseñar workshops. Parece yo creo que lo más difícil es sentarnos todos, poner a todos los equipos en una mesa y debatir cuáles son los casos de uso que utilizando datos de un equipo y de otro se pueden llevar a cabo. Eso es una de las maneras. Otra de las formas que estamos viendo, que vemos mucho últimamente, es pues un departamento específico, por ejemplo, el departamento de advertising, que con todo el tema de cookies requieren de esos casos de uso, requieren de casos de uso que les permitan llegar a la gente, pues hablar con un solo departamento y decir, vale, ¿cuáles son los objetivos o los casos de uso que para vosotros son prioritarios? Vale, perfecto. Sobre estos casos de uso de este departamento vamos a lanzar esta plataforma y una vez ya tengamos estos casos de uso desplegados, vamos a sentar al resto de equipos y vamos a ver cómo podemos seguir creciendo. En mi opinión, yo creo que es la manera más sencilla de empezar con un CDP porque empiezas gateando, no empiezas diseñando todo un sistema
Sí que hay CDPs que lo que te fuerzan un poco es a diseñar todo ese sistema de datos previo, porque tienen una estructura de datos, y sí que hay que hacer esos pasos porque yo los considero muy importantes, porque si no, luego te come un poco el lobo de decir, tengo que crear este sistema de datos y no lo tengo. Entonces, depende también mucho de la herramienta o del CDP que se utilice. Y entiendo que, a ver, entiendo que es complicado, o sea, de estas 2 formas que decías, ¿no? Entiendo que la primera es bastante más complicada y que en esa fase de definir los casos de uso, de poner a todos los equipos de acuerdo, de qué datos vamos a recoger de cada equipo, patatín patatán, llevará mucho tiempo, mucho más que no el otro. El otro, me suena a ser como más iterativo, más, vale, empiezo por una patita y vamos a ir añadiendo más, más, más. Pero, ¿puede pasar en el segundo caso también que, de repente tengáis que rehacer algo porque uno de los departamentos nuevos que entra, equipo nuevo que entra, dice: "Uy, pues esto a mí no me sirve del todo, necesito esto otro"? Algo que impacte, digamos, ¿no? Que haya Sí, un impacto colateral, un daño colateral ahí, que se haya que rehacer cosas. realmente, depende del CDP, porque si, por ejemplo, hay CDPs que tienen una estructura de datos que es menos flexible. Por ejemplo, yo estoy en Tilium tiene una estructura de datos flexible, entonces, si tú al hacer una implementación creas un data layer, una estandarización de todo el dato que entra por servidor, y bueno, Tilium, por ejemplo, te permite transformar ese dato, hacer esos enrichments, hacer esos cambios, un Ujú. lower case, cambiar minúscula a mayúscula, hashear datos. En ese caso, realmente no, porque lo que haces es tener el CDP como esa capa de datos estandarizada que a partir de cuando ya la vas a lanzar a cada sistema, ya no solo cuando lo integramos, sino incluso cuando lo lanzamos. No es lo mismo mandar un correo electrónico al formato de que te lo pueda coger un marketing, una herramienta de marketing electrónico, que como te lo pueda coger Google, por ejemplo, o un número de Claro. teléfono. Yo siempre pongo este ejemplo. Meta te permite utilizar el más 34 cuando te pide que le metas el más 34 al mandar un número de teléfono versus Google que te dice que no se lo mandes. Eso siempre lo vamos a tener. Lo que sí que es importante es tener herramientas y saber, oye, ese dato que voy a tener que transformar, ¿cuánto me va a costar? O necesito una herramienta que sea flexible cuando vaya a elegir un CDP en cuanto a que haga ese tipo de transformaciones directamente la herramienta. Ya entiendo que ahí, claro, el tema de Claro. elección de herramienta es muy importante. Aquí, Sí, ¿qué os encontráis? Vosotros me imagino, cuando vais a un cliente, ¿no? A un potencial cliente y demás, entiendo pues que estarán barajando varias opciones, que vosotros sí, haréis una demo o algo así, y que ellos estarán barajando pues 2 o 3 opciones que estén encima sí. de la mesa. Sí, justo. Em, Ay, perdón. Dime, sí, dime. no, ¿tú notas un poco que se dejan guiar? Hay gente, o sea, mi pregunta era, ¿notáis que hay gente especializada, que sabe más o menos de qué va el tema y que se lo está tomando un poco en serio y que te sabe buscar también un poco las cosquillas de la herramienta? Dice, vale, porque en una demo, tú como representante de la herramienta muestras las cosas buenas, pero todas las herramientas tienen también sus cosillas malas. Entonces, ¿notáis que hay ese especialista en las empresas que te toca las cosquillas y te dice, vale, pero esto cómo lo vamos a resolver? Porque yo tengo este problema concreto, que quizás este otro sí que me lo resuelve, pero vosotros no. ¿Hay gente así o os encontráis con gente que está, bueno, hazme la demo porque no tengo mucha idea, yo voy a ver 4 o 5 demos y después ya me quedaré con el que mejor me encaje en presupuesto, en si me has convencido o no, o lo que sea? Bueno, sí, normalmente son ciclos de venta que tenemos que son bastante largos, también por esto que estábamos hablando de todos los casos de uso y demás. A mí no me gusta nunca ir con una demo porque siempre pienso que es ir mucho con el caso de uso y entender muy bien el caso de uso. Aquí estamos hablando de cosas muy complejas, hacer un discovery, hacer una serie de preguntas para ajustarnos lo máximo, no por nada, sino porque al final es una tecnología que implica tantas cosas, tantos departamentos, que si yo llego a un equipo, por ejemplo, que su prioridad es el call center y llego con una demo de advertising, no voy a Sí, no, ser claro. nada relevante, ¿no? Entonces, sí que esa parte normalmente la tenemos y a partir de ahí, pues intentamos trabajar con los departamentos. Tenemos, por ejemplo, en Tilium tenemos un departamento de Business Value que lo que hacemos es que medimos tanto antes como después de la implementación del proyecto, cuáles de cada uno de los casos de uso que se van a implementar y qué valor tienen, ¿vale? ¿Por qué? Pues para priorizar primero casos de uso y qué es lo que vamos a hacer
y luego ya no solo para eso, sino para justificar que va a dar estos resultados. Y con los resultados que vamos teniendo, vamos creando un estándar de mercado con el que creamos futuros valoraciones, ¿no? Entonces, ¿hacemos 3 4 demos? Seguramente. De hecho, hay ciclos de venta que a lo mejor te puedo decir que he hecho 15 demos a departamentos totalmente distintos. Yo creo que es un ciclo de venta, o sea, por ejemplo, es un ciclo de compra para los clientes de esta herramienta que es muy largo porque estamos hablando de muchísimos aspectos, y tiene muchísima complejidad. No es a lo mejor como el ir y llegar y hacer una demo y decir esto te va a funcionar, porque estamos hablando de equipos de seguridad, de equipos de arquitectura, y cuando, por ejemplo, te metes en el sector de banca, el sector de finanzas, pues necesitas Ya. muchísimo, muchísimo trabajo ahí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto suele durar un ciclo de estos? O sea, desde que una empresa más o menos os contacta a decir, oye, o bueno, o le contactáis vosotros, no sé cómo será el Sí, proceso, ¿no? Pero desde que ese primer contacto hasta que finalmente se cierra, pues eso, el contrato de que sí, vamos a ir con vosotros y demás, ¿cuánto puede tardar? pues hay de todo. Tengo ciclos de venta que llevan 3 años 3 años abiertos. 3 años. Sí, Wow. 2, 3 años, y estamos hablando con ellos y seguimos trabajando, porque al final también el concepto CDP o las diferencias entre los CDPs van evolucionando. Para mí están los CDPs que son all in one, que es una plataforma grande, un Adobe, un Salesforce, que tienen toda la suite y dices, compra esto y va a estar funcionando porque es un Porque all vas in con one. todo, con todas sus herramientas y con todos sus, Y va a con todo. funcionar per y va a funcionar perfecto con sus herramientas, porque son sus herramientas y están integradas. Tenemos herramientas que es ahora el famoso Composable CDP, que es el CDP Composable, que básicamente es: coge tu data warehouse y utilízalo para hacer llamadas y sacar información y sacar segmentación en base a tu data warehouse. O tenemos CDPs en tiempo real, tenemos mezclas, entonces al final justo es muy necesario entender muy bien qué es lo que necesita el cliente para ser capaz de adaptar el caso de uso. Pero ya te digo, o sea, tengo clientes que lo hacen en 6 meses, o que a lo mejor empiezan con un caso de uso sencillo y tienen el ciclo son 6 meses, y a lo mejor en implementarlo luego tardan 10 días o un mes. Ya, Es ya, ya. el, Sí, que hay un trabajo ahí previo sí, justo. para ir ya a ese caso de uso y también después poder decir: "Oye, pues mira, pues gracias a esto has tenido este retorno", y demás, ¿no? Que lo has Justo. Hay que antes. tener una estrategia para mí, súper, súper importante tener esa estrategia de datos, o sea, esa estrategia de medición, porque estamos hablando de muchos equipos, estamos hablando de muchos KPIs que son distintos, equipos que funcionan bajo diferentes niveles, con diferentes objetivos, que tienen que cambiar la manera de trabajar un poco también, y adoptar su manera de trabajar en vez de yo trabajar para mi departamento y tener mi campaña de publicidad en la que necesito un open de un 30%, porque si no me van a echar la bronca, ¿cómo me puedo sentar con el departamento de publicidad, con el departamento de atención al cliente, para, en vez de mandar esta campaña y tener un 30% de open, a lo mejor enviar la mitad de correos electrónicos, pero tener un 40%? Entonces, esa Ya. complejidad al final también afecta. Lo que veo, empezar la casa por el tejado no va a salir bien. Nunca. Y, bueno, normalmente nunca sale bien, pero bueno, a veces pues pones el problema y tal, pero aquí por lo que veo ni casi casi es una muerte anunciada desde el inicio. Lo bueno de lo que comentas es que la gestión de la frustración del cliente es mucho, una vez que da el paso, entiendo que al final es más fácil que no se sienta, digamos, engañado, porque ya hablo a nivel general del CDP, de lo que se espera a la realidad, hay, digamos, es un abismo, no lo es, porque al final, a mí que me toca de estas herramientas que el proceso de venta suele ser muy corto, normalmente lo que te venden en las slides o en la demo y la realidad es totalmente la contraria, y muchas veces personalmente como profesional me cuesta que el cliente entienda de que vale, pero esto no sirve para vosotros, o esto no resuelve el problema inicial. Sí, o sea, al final no está en un abismo, sino que
a ver, por esa complejidad que tiene, tienes que empezar o arrancar con unos casos de uso muy definidos. No es como comprar tal y de comprar, yo qué sé, por ejemplo, una herramienta de emails y decir, bueno, voy a mandar campañas los martes y los jueves. Es, oye, no, ¿por qué vamos a utilizar estos datos? ¿Qué importancia tienen para cada departamento? Entonces, eso es súper, súper importante, sobre todo si le queremos sacar valor. Por supuesto, hay gente que dice, quiero un CDP y mañana compro un CDP y me han Está de enseñado esto moda, y es maravilloso. me han dicho que lo tengo que tener, lo voy a tener, ya está, venga. Claro, ¿no? Y yo no te digo que, o sea, yo hablo por mí y porque me gusta vender valor y que lo que yo trabajo, que los clientes al final digan, "No, estoy viendo que realmente tiene un valor", porque ya te digo, creo que yo que he venido del mundo CRM, donde se mide absolutamente todo, donde cada clic cuenta, donde cada llamada cuenta, donde los KPIs están medidos, y el mundo de MP es como completamente lo contrario, ¿no? Es como, bueno, aquí están las cookies, analízalo, puede ser verdad, puede no serlo, vamos a hacer la atribución al último clic y que sea lo que, lo que Dios quiera. Entonces, yo intento buscar ese punto intermedio de decir, oye, estamos con esta tecnología, pero con el DMP también ha pasado que muchos proyectos, al haberse deprecado la cookie, no han sido rentables, no han sido rentables, porque se ha deprecado de golpe, la gente ha hecho unas inversiones, no ha habido un ramp up de conocimiento de la herramienta de adopción y de repente pues ya no valen los DMPs. Entonces, creo que es muy importante con todas las tecnologías, tanto presentes como futuras, ser capaces de por lo menos medir qué beneficio va a tener implementarla. Y creo que, por ejemplo, el CDP es una herramienta en la que confío mucho porque tiene esos beneficios. Ahora depende mucho del departamento y del caso de uso. Por eso hacemos un poco la valoración para decir, oye, pues mira, es que este caso de uso que te cuesta hacerlo un mes, que es un caso de uso de supresión, de coger tus clientes del CRM que te están comprando y pausarles la publicidad en las otras 14 empresas con las que trabajas, porque ya son cliente, ya es cliente tuyo. No, esto parece una tontería, pero te va a ahorrar 2 millones de euros, te va a ahorrar X dinero. A lo mejor es por lo que hay que empezar, porque es un mes y es una cosa que te va a pagar la herramienta los próximos 2 años. A partir de ahí, vamos a evolucionar, vamos a sentarnos, vamos a demostrar que esto realmente ha tenido valor y vamos a sentarnos con otros equipos que vean realmente el valor. Yo creo que ahí es la manera un poco, la estrategia de empezar a trabajar con los CDPs. Digamos que al final el CDP logre empoderar a más de un departamento, porque muchas veces estas herramientas, pues al final es empodera a marketing y los demás, pues al final sufren las consecuencias o el trabajo de otra herramienta más que me piden los de marketing. Antes fue el DMP y salió Erlana, ahora es el CDP y estamos siempre como en esa, mañana me vendrá con algo de IA y estamos Claro. siempre con esa rueda. Entiendo que hay formas de que otros departamentos también vean valor y utilidad al uso del CDP. Sí, 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 justo. De hecho, no es solo los departamentos de marketing, yo creo que ahora los departamentos de marketing y de advertising es lo que más está lanzando este tipo de propuestas, pero hay casos de uso súper, súper interesantes. Mira, por ejemplo, Bryce, tú que trabajas en analítica, crear esa data layer estandarizada, unificando, pues, por ejemplo, APIs propias con cajeros automáticos para saber cuando una persona ve un anuncio saca dinero, qué tipo de información está viendo en un cajero. Información sobre tienda física, información sobre cualquiera de esos canales para la analítica estandarizado, lo que es esa limpieza y estandarización del dato, súper, súper importante para los equipos de analítica. Tenemos casos de uso, por ejemplo, de call center. Casos de uso de yo estoy visitando una determinada página web y estoy interesada en un producto y resulta que yo sé quién eres, sé que Eva Rodenas es Eva Rodenas, que está buscando zapatillas y que le puedo hacer el descuento o que le puedo llamar por teléfono, ¿no? Oye, te voy a llamar por teléfono y te voy a ofrecer este servicio o este producto porque sé que es lo que has estado buscando por internet y no te lo voy a ofrecer mañana, y eso también es muy importante de un CDP, en mi opinión. Es, no voy a ser tampoco muy creepy, no te voy a llamar en el momento,
Pero sí que es importante, por ejemplo, pongámonos en el caso de las telecomunicaciones, ¿no? Cuando estamos haciendo una búsqueda para cambiarnos entre una empresa y otra, a mí no me gusta que me llamen al día siguiente. A mí me gusta estar buscando un precio y que en ese momento me llamen y que ese momento, cuanto menos tarde la llamada y más eficiente sea, mejor. Es decir, al final es combinar datos, es un poco, yo digo siempre que es como sistema nervioso. Es el sistema nervioso de un cuerpo, ¿no? Luego tienes la parte del cerebro, que es todo el tema de IA, que para eso también tienen que llegar los nervios y tienen que llegar los reflejos al cerebro de manera correcta, ¿no? Y al final un CDP es ese sistema nervioso que lo que nos va a permitir es pensar y tomar decisiones y actuar en todos los departamentos. Wow. Todo este tipo sí, sí, es que me estaba imaginando ahí el cuerpo con el sistema nervioso y tal, y lo veía, ¿vale? Lo estaba visualizando en mi cabeza y lo puedo ver, lo puedo ver. Em, la verdad es que, joa, está muy interesante, pero bueno, todo esto entiendo que, claro, tiene que ser todo para, bueno, no lo sé, para empresas muy grandes, para grandes empresas. Es decir, una pyme puede tener un CDP, ¿tú se lo recomendarías? Pues quizá no empezar con un CDP, es decir, depende también del caso de uso y de la pyme siempre, porque hay pymes que a lo mejor trabajan 50 personas y tienen muchísimo tráfico y dices, vale, necesito algo con lo que gestionar esto porque lo necesito. Normalmente una pyme, mi padre, por ejemplo, tiene una empresa de energías renovables y mi tío también, y yo no le digo a mi padre que haga retargeting y se compre un CDP para hacer retargeting, ¿no? Normalmente es para gestionar grandes cantidades de datos a escala. Cuando estamos trabajando, pues estamos hablando, yo trabajo con clientes que tienen billones de eventos con B Ujú. al año, entonces es como, pues tengo mi app y tengo mi web y yo tengo que gestionar todo esto desde un punto de vista de la gobernanza de datos. Para una pyme, por ejemplo, sí que mi recomendación es, pues, lo que estábamos también hablando antes de, oye, utilizar técnicas a lo mejor de retargeting o utilizar técnicas diferentes que sean más aprovechables, como pueda ser el utilizar servicios de server-side, utilizar ese tipo de información que puede ser más económico. Normalmente estas herramientas pues van ligadas a clientes enterprise, a clientes que manejan una cantidad de datos muy grande. Sí, claro, porque entiendo que es un, o sea, ahora ya estoy pensando, el volumen de datos, obviamente, porque es importante que puedas tener un volumen de datos grande para que al final tenga un impacto, ¿no? Y al final lo que decías antes, ¿no? De que, bueno, pues mira, pues esto que lo vea menos gente, que esté más focalizado a la gente que le interesa más y así que Mm. sea más eficiente, ¿no? Pero quizás también para estaba pensando también en la parte económica, ¿no? Tienes que tener un Ujú. volumen de datos alto, pero también tienes que tener un potencial económico importante, ya no solamente para pagar la herramienta, que bueno, desconozco el precio de estas herramientas, pero independientemente ya de lo que te cuesta la herramienta, me estoy imaginando en ya solamente en montarlo, en ponerlo a andar, ¿vale? En que decías, definir todos estos casos de uso. ¿A cuánta gente tienes que sentar? ¿Durante cuánto tiempo? Ya solamente para el ciclo de venta que me decías, ¿no? Ese cliente que tienes que lleva 3 años dándole vueltas y pensando cuáles son sus casos de uso y que no se acaba de decidir y demás, al final eso es un coste económico muy alto. Sí, sí, bueno, a ver, depende también de esto igual, depende del CDP. Hay CDPs que porque la parte más, por así decirlo, estricta de la implementación siempre es al principio. Es decir, una vez tenemos, es como un proyecto, por ejemplo, de analítica en el que tú tienes que definir tu data layer, tienes que definir todos los datos, cómo te van a entrar, esa gobernabilidad del dato, cómo voy a... Una vez ya tengo eso, realmente ya va en automático, porque ya es, vale, perfecto, ya están entrando los datos perfectamente y ahora es Ya eres simplemente accionar. sentarme y sacar casos de uso, ¿no? Depende también mucho del CDP. Nosotros tenemos, por ejemplo, muy poca gente utilizando bueno, depende también del cliente, ¿no? Pero hay CDPs que tardan en implementar los mismos casos de uso 11 semanas y otros que tardan un año y medio. No voy a decir cuál es cuál, Sí, pero son cosas que vemos y son cosas que impactan también mucho, y por eso también hablamos mucho de valor, porque no es lo mismo implementar claro. un caso de uso en 3 meses y ver valor en 3 meses, aunque sea un caso de uso súper sencillo, aunque sea
una cosa que incluso ya esté haciendo, porque lo estoy haciendo de manera manual, me estoy haciendo un extract y lo estoy subiendo. Vale, perfecto, sí, seguramente se puede hacer, pero el automatizar eso. Al Sí, lo final que también, decías antes del business value también, de que mira, pues que un mes igual te he ahorrado el dinero que te permite pagarte todo esto claro, durante 2 años, ¿no? claro, porque yo cuando y luego si la herramienta o el CDP, una vez ya está integrada, pues la pueden utilizar o con 2 3 personas que lo puedan utilizar y crear los segmentos, al final para mí es mucha menos carga de trabajo que tener un equipo entero de IT pidiéndole 3 equipos distintos, uno de marketing, otro de servicio de atención al cliente. Oye, ahora hazme una query de esto y dime cuánta Sí, gente sí. hay en esta query. No, Ya ahora lo no me tienes vale, ahora vamos a cambiar centralizado, esto. sí. Sí, ya lo tienes Entonces, centralizado, habrá un equipito que gestione ese CDP y ya sacas de ahí los datos que necesitas para hacer tus segmentaciones y demás. Y al claro, final lo entonces que te gastas por un lado te lo ahorras por el otro y es más eficiente, y todos somos más claro. felices porque no hay alguien dándonos por saco de sácame ahora este dato, no, ahora este Los otro, equipos ahora de este. IT al principio son muy reticentes, pero créeme que cuando empiezan a ver que sus equipos de marketing pueden hacer lo que han estado pidiendo durante años, de oye, y ahora quiero que me cambies esto, y ahora quiero ver cuánto mide la audiencia si este parámetro lo cambio en vez de 10 a 12. Ya, Parece una están tontería. encantados. Están encantados porque les quitas toda esa carga de trabajo. El equipo de IT al final lo único que se tiene que encargar es de tener esa data layer estandarizada, que es que a ellos también les va a servir. Sí, sí, claro, porque además les va a servir para otras historias. Claro. De hecho, por ejemplo, Tilium lo que tenemos conectores con Kinesis, con PubSub, con todas estas herramientas. Entonces, pues tú imagínate ingestar el dato de CRM limpio en PubSub o ingestar el dato de la web limpio pues, para sistemas, para lo que quieras montar ya en BigQuery. Igualmente volvemos, en plan, lo importante es tener, cuando llegues a ese cliente, esa capa de datos bien estructurada, con un sentido, y después que todos esos datos ya que lleven las menos transformaciones posibles, que tengan como asegurar cierta calidad del dato, porque eso al final va a ser clave para alimentar cualquier tipo de sistema. Y siempre hacemos bastante hincapié en calidad del dato, porque es Calidad algo del dato, total. que se descuida bastante, que como al final, con que la herramienta me marque datos, ya está, y al final la clave también es que la gente entienda que los datos no llegan mágicamente a las herramientas y para que lleguen, pues hay gente por detrás que los están mandando de forma más o menos automática, pero que pueden fallar y que hay que supervisar que esos datos estén bien. ¿Os encontráis muchos desastres de data layers y de cosas así? O sea, de que de repente llegáis y decís: "Madre de Dios, es que esto no sé por dónde cogerlo". He visto de todo, Has visto pero cosas que dan miedo ahora que estamos en Halloween, ¿no? he visto cosas spooky things. Pero bueno, o sea, lo bueno es eso, que mucha gente, pues, claro, tú te encuentras, yo me he encontrado gente con 3 tag managers a la vez, con todo totalmente, porque no, pues porque es que necesito taguearlo aquí de esta manera y aquí de esta manera, y cada vez que tengo que hacer un cambio, esto es, Y ya no claro, sabes por claro. dónde vas, ni dónde cambiaste una cosa, dónde cambiaste la otra. Eso es un Claro, infierno. pero justo, pero es que imagínate, en un CDP es como diferentes data layers de diferentes tecnologías, porque cada tecnología va a tener un data layer. El parámetro email puede ser email address, puede ser customer email, puede. Entonces, justo lo que hace el CDP también es ayudar mucho en esa estandarización del dato, porque al final el email es el email. Me da igual cómo lo llames, pero en cada una de las tecnologías se va a llamar de una manera, tanto de entrada como de salida. Y es justo lo que hace el CDP, yo voy a estandarizar, yo voy a llamar a las peras peras y a las manzanas manzanas, porque así puedo medir, cosa que hasta hace 4 días no se podía hacer, porque yo no era capaz de medir una conversión en offline con un anuncio que le he podido lanzar en publicidad, por ejemplo. Voy a poder entender todo lo que es el cliente, voy a poder reaccionar a cuáles son las necesidades. En vez de lanzar cosas y esperar a ver qué pasa, yo voy a poder ver qué pasa y en tiempo real reaccionar a esas cosas y entender cómo se reacciona. Entonces, es un poco
es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pero sí, Ah, sí, o sea, imagínate, es como un data layer, cada necesitas crear a mí siempre me gusta decir que hay que crear un data layer estandarizado de todas las fuentes de datos, al final. Un CDP hace eso, un data layer estandarizado con todas tus fuentes y a partir de ahí le das inteligencia. Puedes combinarlo, puedes unificarlo, porque como se llama lo mismo, email es email, pero compra es compra, y compra en web es compra en web, y compra en app es compra en app, y al final a lo mejor solo quieres unificarlo. Y es muy complejo a nivel de IT hacer todos esos cálculos. Pues CDP ayuda también en todo eso. claro, y ahí ya si metes combinación de temas online y offline, es decir, tienda física, tal, también un mundo. Claro, claro, Ahí, todo, todo, ahí, o sea, claro, al final, me imagino, tienes un super data layer que habrá cosas que te apliquen y cosas que no, ¿no? Yo qué sé, pues yo soy sí, el de la web y hay en muchas cosas del call center que a mí no me aplican porque ni me va ni me viene. O sí, y otras que sí, ¿no? Que son lo mismo que llamamos de distinto nombre. Al final claro, es muy gobernanza del dato a nivel toda compañía. sí, sí, a nivel toda la compañía, todos los departamentos, la parte de incluso legal, pues ya te Claro. digo, la parte de privacidad, estamos hablando de comportamientos de usuario, estamos hablando de transacciones, por eso la parte también del Composable CDP, yo hasta cierta parte lo entiendo. Oye, yo no quiero tener guardados mis datos en una otra plataforma, todos los datos, y quiero tener mi data warehouse y es un approach que es válido. Aquí también, pues, oye, se puede pseudo anonimizar el dato. Yo no quiero saber que has hecho una transacción de 518 euros. Quiero saber que has hecho 3 transacciones de más de 1.000 euros en los últimos 10 días. Pues a lo mejor eso sí que me interesa. Entonces, es un poco, eh, un poco eso, pero sí, cuando ya empiezas a unificar todo, ya eres capaz de por lo menos medir y entender cuál es el comportamiento del cliente, porque al final, a nivel macro, porque al final lo podemos ver en las diferentes herramientas y con los diferentes KPIs y cada equipo te va a decir una cosa, pero por eso es ese cambio de concepto, de decir, no, hay que pensar diferente y hay que darle la vuelta un poco. ¿Os pasa tan dale, Barais, dale. Y ese cambio de concepto nos cuesta también con el cliente decidir qué debemos medir o qué debemos mandar a las diferentes herramientas, porque normalmente suele ser muy común de todas las herramientas, lo quiero todo, quiero todos los datos, quiero toda la granularidad posible, pero eso al final tiene un impacto, un coste, tiene un impacto de rendimiento, o cómo lidiáis con todo eso, porque supongo que también lo sufrís. Totalmente. De hecho, oye, no, yo quiero ingestar todo porque todo es importante y yo quiero utilizar todo porque nunca se sabe. Bueno, eh, por eso también hablábamos de entender muy bien y definir muy bien los casos de uso. Una vez ya tengamos integradas las herramientas, es muy fácil definir los casos de uso si ya tengo esos datos ahí. Pero yo tengo que tener esa gobernanza de datos. Entonces, por eso hablamos tanto de la parte de vamos a entender bien qué es lo que vamos a necesitar, porque no es meter todo por meter todo, es saber qué información voy a necesitar para los diferentes departamentos. Y si el día de mañana un departamento necesita un tipo de dato que sea fácil integrarlo y gestionarlo, que diga, vale, perfecto, yo ahora necesito, o una cosa tan sencilla como yo añado ahora un parámetro nuevo en la página web. ¿Qué pasa? O sea, esto pasa día a día. Que sea fácil de coger y decir, vale, perfecto, ya está en el CDP. Que sea mínimo trabajo, mínimo esfuerzo y que ya a partir de ahí digamos, vale, perfecto, ¿y con esto qué puedo hacer? Entonces, Y siempre desde los objetivos de negocio. A mí me gusta mucho es eso, empezar con los objetivos de negocio, dependiendo también del departamento o los departamentos en los que nos encontremos, y decir, vale, vamos a ir para atrás. Vale, ¿qué objetivo tenemos? Mejorar las ventas de cliente conocido, de cliente desconocido. Quiero tener más impacto, tener más trazabilidad. Vale, perfecto. Quiero tener más impacto en cliente desconocido. Fantástico. ¿Dónde quiero hacer esta campaña? Pues la quiero hacer en publicidad, en advertising, en Meta y en Google. Vale, perfecto. ¿Y qué quiero hacer? Quiero hacer un lookalike de mis clientes mejores del último año. Vale, fantástico. ¿Y cómo voy a reconocer esos clientes? Entonces, a partir de ahí, vamos entendiendo qué datos. Vale, pues para mis mejores clientes necesito saber los que han hecho compras en online y en offline, y dónde voy a sacar cada dato, ¿no? Y entonces,
a mí me gusta siempre empezar desde el punto de vista de objetivos de negocio y a partir de ahí ir definiendo hacia la izquierda, ¿no? No de izquierda y de derecha de yo meto todo y ya a partir de ahí hago todo, porque es Ya haré, sí, abrumador. claro. Sí, sí, ahí tienes el análisis por parálisis, ahí de ¿qué hago aquí ahora con todo esto?, ¿no? Es La parálisis abrumador, es mental. abrumador. Entonces, siempre intentar mirarlo de derecha a izquierda y decir, vale, ¿qué es lo que más impacto voy a tener en mi negocio? Y a partir de ahí, esas piezas, ¿cómo las voy a ir transformando o cómo voy a ir comunicando? ¿Y cómo pasa o cómo gestionáis? Porque imagino que pasará, no lo sé, que eso, que empiezas por un caso de uso específico, que lo tienes, lo mantienes, durante un tiempo, vas aumentando, lo que sea, y de repente empieza a haber casos de uso que ya no tienen sentido. A ver, no se me ocurre ningún ejemplo ahora mismo en concreto, ¿no? Pero algún caso de uso que decimos: "Bueno, esto ya no tiene sentido, esto ya no lo queremos más". Ahí, ¿os mantenéis también rígidos en el sentido, vale, pues si esto ya no lo necesitamos más, no creo para nada, lo Mm, deprecamos, dejamos de recogerlo? claro, No sé. aquí depende, es decir, ¿qué es lo que necesitamos más? No necesitamos más el DMP, porque a lo mejor el DMP es una tecnología que ya no utilizo y ahora en vez de mandar cookies al DMP tengo que lanzar correos electrónicos a Meta y a Google. Se puede hacer. Necesito cambiar el tipo de la audiencia o decir, oye, también muy importante, o sea, la diferencia entre un CDP, un CRM, es que, por ejemplo, un CRM son audiencias, es información que es estática, es información pasada del cliente, qué es lo que ha hecho, si se le ha llamado por teléfono, cuáles han sido esas transacciones. Un CRM siempre va a tener esa información estática para que el día de mañana el agente de ventas que llegue o de soporte, de atención al cliente, tenga esa información del pasado. Un CDP siempre es dinámico, es decir, yo entro y salgo de la audiencia. Yo puedo entrar en un funnel y decir, vale, en la parte de top del funnel le voy a hacer publicidad y de ahí va a pasar a una segunda parte y de ahí va a pasar a una tercera parte y en cada una de esas partes voy a trabajar con el cliente de manera distinta. Es dinámico. Si no lo necesitamos más, es tan sencillo como apagarlo. Lo bueno de un CDP, o lo que yo creo que es importante también en un CDP, es que todas estas reglas se hagan lo más enfocado a marketing posible. Como os digo, yo vengo de un background de administración de empresas. Yo estudio administración de empresas y marketing, no he estudiado ingeniería informática. Sé lo que es un data layer, trabajo con ellos día a día y entiendo toda la importancia que tienen, pero a la vez el que tiene que utilizar al final, el usuario final, tiene que ser el equipo de marketing para quitarle ese peso a los equipos de IT. Entonces, que sea fácil de encender, apagar, cambiar, todo eso es súper, súper, súper importante, esa flexibilidad. Claro, que sean ellos mismos lo que lo hacen y eso, y liberar a esos equipos de IT, como decíamos antes, que después quedan encantados de: "Yo no tengo que hacer todo esto, perfecto", ¿no? La parte más estropicio, por así decirlo, sí. El tema de la unificación del usuario, entiendo que Ujú. al final hay diferentes tipos de datos. Claro, más fácil es un user ID, un hash del email o el propio email. En un caso entiendo que ahí también se puede manejar. Pero, claro, ¿tenéis algún, bueno, a nivel general con los CDPs, utilizan algunas otras técnicas como algún tipo de hash para que así saben que está en diferentes dispositivos o básicamente intentáis que el cliente utilice sistemas de login porque así es mucho más fácil a la larga impactarlo? Bueno, depende también mucho lo mismo del CDP. Hay CDPs que no te cogen esa first party cookie, hay CDP y que solo utilizan dato de usuario conocido, porque es mucho más complejo, por lo que sea. Por ejemplo, en Tilium lo que hacemos, a mí me gusta decir que es como un llavero de identificadores, ¿no? Al final tú tienes las llaves, tú tienes un llavero y tú puedes tener n número de identificadores. Los identificadores, en mi opinión, porque aquí también hay un concepto de identificador probabilístico, famoso, que se ha vuelto también muy, muy famoso el hacer el matching de manera probabilística, y el determinístico. Yo soy muy fan del determinístico y os voy a decir por qué. Estamos hablando de unificar datos de cliente, de transacciones. Entonces, aquí si nos ponemos, por ejemplo, desde el punto de vista de yo soy una empresa de finanzas y de manera probabilística hago el stitching de una cookie que puede ser tú o no, te puedes estar metiendo
en cosas que a nadie le gustaría meterse, yo creo. Entonces, siempre me gusta decir que el stitching tiene que ser determinístico y que luego el resto de la información puede venirme de manera probabilística, de esos data clean rooms, de esas herramientas third party que me ofrecen un identificador de terceros, etcétera. Ahora, la identificación en un CDP siempre, en mi opinión, tiene que ser determinística. Ahora, ser determinístico no es tener solo un correo electrónico. Yo tengo una huella digital. Yo tengo probablemente, no sé ni cuántas cookies de primero, muchas. Eh, Esos son identificadores, ¿no? Entonces, al final, Tillium lo que hace es un Visitor ID, que es el Visitor ID de Tillium, y cuando llegas como un usuario desconocido, pues el Visitor ID es como un llavero, ¿no? Mete una llave que es la llave de la cookie de primera parte, no tengo nada más de ti. Perfecto. A partir de ahí, oye, ya haces un login, das un número de teléfono, lo que sea. Vale, vas añadiendo otra llave. Añades la llave del correo electrónico y dices, vale, perfecto. Es que el correo electrónico lo tengo en mi plataforma de datos offline. Entonces ya aquí ya cruzo y ya unifico. Y entonces así es como vamos haciendo todo lo que es la unificación en un CDP. ¿Qué puede ser un identificador? Visitor IDs, cookies de primera parte, device IDs de de números de teléfono, correos electrónicos. Un DNI puede ser una herramienta de unificación, ¿no? El advertising, el IDFA, todos esos identificadores, al final lo que hacemos es esa visión unificada de todos los identificadores en uno. Claro, vosotros lo vais agrupando y lo vais macheando cuando tenéis alguna opción de decir: "Vale, Coincide. ya lo he tenido en algún momento y coincide con este, así que es este otro". Igual En, ahí me viene incluso otro identificador, ¿no? claro, Porque en real time, igual ahí me viene el número de teléfono y el DNI. Yo qué justo, sé, yo he correcto. llegado a la web y he metido mi número de teléfono para que me llaméis, por ejemplo, desde Claro, el call center. Y en el call center me han pedido DNI, no sé qué, no sé cuánto, para identificarme. Y entonces claro. ahí ya voy metiendo, metiendo, metiendo. No, no, incluso antes, tú imagínate, yo entro en la página web, y busco, yo qué sé, estoy buscando, estábamos hablando antes de las tarifas móviles, ¿vale? Estoy ahora, que me voy a cambiar, por ejemplo, y entro como un usuario totalmente desconocido, entro con mi Brave y entro en mi página web y empiezo a mirar. Doy mi número y entonces, doy mi número de teléfono y resulta que yo he sido cliente de esa telefónica Ah, ya, claro. hace 3 años y esa información tú la tienes en mi data warehouse. Claro, porque Dices, la tienes en tu propio data warehouse y dices: "Vale, ya te he tenido, ya sé más". Puedo incluso mirar, vale, voy a ver qué tipo de cliente eras, no sé qué, no sé eso cuánto, antes es, de es buen llamarte. cliente, tal, ¿qué precio le puedo ofrecer? ¿Qué precio tenía antes? ¿Qué precio está dispuesto a pagar? Puede que tengas hasta por qué se marchó en su momento. ¿Por qué se marchó en su momento? Claro, y toda esa información, entonces, ya en ese momento te puedo empezar a personalizar, ya, pero ya no es solo eso, sino Sí, es sí. que esa información de qué tarifas estoy buscando en ese momento en real time, en online, lo vas a poder mandar al CRM y el CRM no va a tener esa información solo estática que ha tenido hasta ahora de que soy Eva, de cuál es mi DNI, de Sí, cuáles sí, son sí, mis sí. transacciones. Es que va a tener, además de eso, qué es lo que estoy buscando en este momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estoy buscando la línea total que tenía antes, estoy buscando una línea extra de móvil porque necesito irme a Japón y necesito contratar esa línea. Sí, sí, Entonces, sí. nos da esa capacidad también de ir ese extra mile, reduces el tiempo de llamada, por ejemplo, en un call center. Eres capaz de llegar y decirle, oye, que sé que has estado viendo este producto, ¿quieres que sigamos viéndolo? Sí, no. Y a partir de ahí puedes llevar mucho mejor la relación con el cliente. Que puede haber es si en algún momento también le ponen coto al tema de estos identificadores a la hora de mandar esta información, porque ahora entiendo que un CDP también puede sobrevivir sin cookies o sin cookies de terceros, pero claro, cuando empiezan a meter coto de esta información del usuario, no la utilices para fines X, ahí las reglas también vuelven a cambiar otra vez. Entiendo que Bueno, la parte de privacidad también súper, súper importante. De hecho, no es solo que cambien, es que hay que respetar, o sea, yo siempre lo digo, hay que respetarlos. O sea, hemos vivido en un mundo de DMP que era un mundo fantástico en el que se podía hacer de todo, se ha visto también de todo con las cookies que se hacía, que no se hacía, era un mundo que para el advertiser era fantástico, o sea, porque se podía hacer de todo. Estamos llegando a un punto en el que la privacidad es que es un imperativo. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en Tillion
justo tenemos integraciones con los CMPs, tenemos integraciones con un OneTrust, tenemos integraciones con Didomi, que es lo que nos permite, oye, si yo te doy acceso, y es muy importante que los CDPs, porque además igual no todos los CDPs permiten hacer esto, no solo es recolectar la información del consentimiento, sino informar a esos sistemas de que efectivamente ese dato se puede utilizar o no. Entonces, si yo, por ejemplo, doy consentimiento a analítica, pero no doy consentimiento a marketing o no doy consentimiento transaccional desde la página web, tú a mí no, si me llamas, no puedes tener esa información. Entonces, por ejemplo, lo que hemos hecho ahora en Tiliunes, nos hemos integrado con los CMPs, tú te creas tus purpose groups, con quien haya trabajado con los CMPs lo entenderá bastante bien, y dices, vale, perfecto, para analítica. Y analítica es Google Analytics, Tableau, lo que yo quiera, ¿no? Perfecto. Entonces, yo al final tengo activadores y yo esa información la voy a lanzar en Tilium. Y lo que hacemos es bloquearlo. Es decir, si yo le he dicho que no quiero analítica o que no quiero email marketing, esa información no va a pasar a un marketing cloud o no va a pasar a un Braze para hacer email marketing, porque he dicho que no. Es decir, le bloqueamos desde el punto de vista del conector. Pero esa información la tenemos nosotros. O sea, sí Es que decir, la recolectáis la tenemos todos. información, pero no la dejáis pasar más Bueno, allá. si le das todo que no, obviamente el dato no se Bueno. almacena, ¿no? Pero si hay una parte que sí, esa parte sí que se va a almacenar. Tú al final Sí, la que has dicho que sí, lo almacenas, almacenas la parte de analytics que has dicho para claro, analítica sí, pero eso no se lo vas a dar a los de claro. advertising. ¿Y cómo se controla eso? Y eso es también súper importante, porque igual, trabajar con los CMPs de la mano y decir, vale, perfecto, ¿cómo me voy a conectar con esto y cómo voy a trabajar para que, porque hablamos de eso, hablamos de audiencias dinámicas en tiempo real que entran y salen y que además tienen que respetar los consentimientos y mandarle toda la información en tiempo real iterando en diferentes plataformas. Es hacerlo a escala es muy complicado. Y, por ejemplo, pues, esa gente que está trabajando con Data Warehouse, que dice: "No, yo lo quiero montar porque quiero hacer ese composable". Cuando estamos hablando también de esa parte de preservar la privacidad, entiendo ese posicionamiento, pero al final es esa capa extra de decir: "Tengo también la parte de privacidad cubierta", que es muy, muy, muy importante. Sí, suena bien, la verdad, que por lo menos, oye, es que entiendo que el tema, bueno, O con el sea, tema de no la sé cómo publicidad no estamos sé todos locos, la verdad. a ver, Porque cambia todo tanto, tan deprisa y bueno, y va a seguir y va cambiando. a seguir cambiando, pero bueno, porque yo entiendo que, bueno, yo pienso como tú, ¿no? Que tiene que cambiar, o sea, que ya no es no podemos seguir haciendo lo que nos dé la gana con con los datos de la gente. O sea, tenemos que Correcto. poderles darles la opción de, oye, pues sí me interesa, que hay mucha gente que dice: "No, no, yo prefiero darte todos mis datos y que me des este servicio gratis". Bueno, Hay mucha gente, ¿eh? pues allá tú, muchísima, muchísima. Y hay Pues que allá encontrar tú, ese ¿no? punto de valor de, oye, un CDP tiene que dar ese valor para que yo también te dé esos datos. O sea, yo no puedo llegar y decirte, hola, dime cuánto ganas cada mes porque te voy a ayudar a... Tú tienes que dar un servicio, una atención y una visión para que la empresa y el cliente tengan esa confianza para para ceder esa información. Y creo que eso es todo parte también de la estrategia de esa visión de cliente único, de decir, tengo la confianza de que no me vas a hacer un data breach, que no te voy a decir que no me mandes correos electrónicos y me los manden, que son cosas que nos pasan a todos y que nos molestan con las empresas y con las marcas. Son cosas, o sea, no me llames y me llamas por teléfono, no me mandes publicidad y me mandas publicidad. Eh, a mí me ha pasado de soy cliente de una empresa y empresas que son del mismo holding me siguen haciendo, me hacen publicidad y digo, ¿por, por qué pasa esto, no? Como cliente, al final también somos, si te pones Ya. el punto de vista de tú como cliente y te pones en los zapatos, tú tienes que respetar esa privacidad y hacerlo. Y por un lado tienes esa parte, esa problemática, y por otro lado tienes la problemática de cada vez va a haber más datos, cada vez va a estar menos estructurado todo Ujú. y cada vez vamos a necesitar escalar más todo lo que vamos a estar recolectando. Entonces, creo que todo el mundo CDP, como todo el mundo de la tecnología, va a ir evolucionando a, pues, sobre todo esas herramientas de recolección de datos, que yo creo que es donde está la potencia, ¿no? El ser capaces de ser flexibles, de recoger el dato
y de mantener esa garantía con el cliente final para que ese cliente final vea valor y a cambio te dé esa información y sea, vaya cada vez a más, sea como una bola, un efecto bola de nieve. Sí, sí, que al final sea el cliente final también el beneficiado, ¿no? De que Total. tengas esos Si datos, no, pues porque mira, pues porque me das a dar ofertas, que a mí me van a interesar, o sea, tener ahí una cosa ese tan sencilla beneficio, ¿no? como que me manden el correo electrónico cuando de verdad lo necesito y no Exacto, cuando exacto, me parece una tal cual. tontería, ¿eh? O sea, o que me manden la publicidad en el momento que lo necesite, Sí, no que me no cuando manden ya lo he comprado, por ejemplo, o cuando sí, sí, claro, o que me llamen al día siguiente o a los 2 días: "Oye, no, si es que ya lo he comprado, no lo exacto. necesito". Entonces, hay que cada vez exigimos más privacidad, exigimos más tiempo real, exigimos menos, tiempo de interacción. O sea, porque nos pasa también, ¿eh? Yo quiero Sí, sí, interactuar solo aquí y quiero que todo el mundo sepa todo, pero no quiero estar dando explicaciones a nadie. Y es un hacer todo eso a escala en el futuro, yo creo que ese es uno de los grandes retos al que nos vamos a enfrentar en términos de data. Me parece increíble, a mí me encanta esto. sí, un futuro apasionante, ¿no? A mí también, la Ya, verdad, suena genial. de momento he tenido marcha entre marketing clouds, CDPs, DMPs, o sea que bueno, ya Sí, sí, lo que venga ya, empiezan a a venir. soldado. Bueno, pues no sé, Bryce, si tienes alguna pregunta, llevamos ya casi una horita, que es más o menos el tiempo que solemos estar. No sé si queréis decir algo más, añadir algo más, alguno de los dos. No, yo sobre todo, bueno, primero daros las gracias. Espero que hayamos desmitificado un poco el tema de los CDP, porque creo que por cómo hablábamos también al principio de, oye, esto parece casi un mito, porque claro, como hablan tantos departamentos, todo el mundo, pero luego nada se aterriza, hay que aterrizarlo bien, desmitificarlo, es simplemente sentarse y sentarse a hablar. Yo sé que a día de hoy cada vez tenemos menos tiempo, pero bueno, espero que también a vosotros, no sé si tenéis alguna pregunta, algún tipo de caso de uso No, a mí personalmente la verdad es que sí que me ha ayudado mucho y sí que he aterrizado un poco el mundo CDP, porque sí que es cierto que nunca he trabajado con ellos de forma aterrizada, ¿no? Y sí que o sea, me han quedado muchas cosas claras, muchas cosas que tenía ahí un poco, ¿esto qué es? Mucho, genial. mucho más claras. Entonces, nada, muchas gracias. No sé, No, Bryce, si gracias. quieres añadir algo. Yo igual, yo ahora creo que tengo una foto mucho más completa que antes y la verdad es que suena francamente bien y a ver si hay suerte y se puede tocar también en el trabajo. Ya, ya Nada. toca, ya va tocando. Ya to- Bueno, pues muchas gracias, Eva, por venir. Muchas gracias, Bryce, también por estar aquí un día más. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Volveremos muy, muy pronto con otro tema. Y bueno, nada, ya sabéis que si tenéis algún tema o lo que sea, nos podéis escribir cualquiera de vosotros a info@datola.es proponiéndonos tema, invitado, lo que queráis. Ahí os escuchamos. Pues nada, muchas gracias y hasta pronto. Venga, muchas gracias a vosotros también y a todos. Hasta luego. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!